Hoy es un nuevo día para enamorarnos más de la palabra de Dios. Bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Juntos, el devocional, con el pastor Daniel Melo. Y en esta mañana damos gloria al Señor porque de pronto, aunque el viaje de muchos tarde, tenemos una esperanza viva y es que podremos decir, al fin llegará, al fin llegué. A todos bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Juntos el Devocional, un tiempo para enamorarnos más y más y más de Dios y de su palabra. Oremos juntos en esta mañana. Les invito a todos los que nos acompañan, a todos los que están allí conectados, qué dicha poder compartir con ustedes este tiempo. Padre, yo quiero darte gracias, Señor Dios. Infinitas gracias, mi buen Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia. Porque tú te has encargado de tomarnos de nuestra mano derecha y de llevarnos de gloria en tu camino, Señor Celestial. Aunque a veces no entendemos las actitudes, no entendemos los momentos, no entendemos por qué pasan las cosas. Señor Dios de la gloria, aquí hay un pueblo que sigue creyendo en ti. Aquí hay un pueblo que baja la cabeza hacia tu nombre. Aquí hay un pueblo, Señor Dios, que confiesa tu soberanía. Aquí hay un Dios, Padre, que realmente entiende, Señor Dios, que tu bienestar nos acompaña. Padre, y en este momento yo te pido, Señor Dios, que nos llenes con tu Santo Espíritu. Que tu presencia nos abrigue, que tu presencia nos acompañe, que tu presencia nos guíe, nos consuele, nos direccione, nos dé sabiduría. Sea cual sea, Señor, la situación de mi hermano, Señor Dios, yo te pido en esta mañana, Jesús. Padre, haz una intervención de parte del cielo a nuestras vidas. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, llévanos a conocerte de una manera más especial, a tener cada día una nueva experiencia contigo, Señor Dios, a derrocar todo pensamiento, fortaleza, señorío que se ha querido levantar para quitar el lugar que solamente a ti pertenece sobre nuestras vidas. Señor, en esta mañana nos gozamos y nos deleitamos en tu presencia y ponemos este tiempo en tus manos, Señor Dios. Una vez más te damos gloria, honra y honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, recordemos, estamos en época navideña y damos gracias al Señor porque Jesús es nuestro mejor regalo. Estamos estudiando la carta a los Corintios, lo que llamamos nosotros la primera carta a los Corintios. Por orden, nos correspondería leer, estudiar, reflexionar sobre 1 Corintios capítulo 13, pero quiero hacerles un recordatorio. Y es que este año ya hemos estudiado este capítulo. Entonces, considerando que ya lo leímos, ya lo hemos visto, hoy vamos a pasar a 1 Corintios capítulo 14. Voy a buscar cuál es el devocional en el cual estudiamos 1 Corintios capítulo 13 y se los voy a compartir. ¿Listo? Para que el que lo quiera volver a escuchar, claro que sí, allí puede recordar. Duramos casi 3 semanas hablando sobre 1 Corintios capítulo 13 y todo lo que nos habla acerca del amor y de este camino que es excelente. Hoy vamos a tocar un tema que para muchos no es familiar, ¿saben? Hoy vamos a tocar un tema que durante la historia de la iglesia ha sido difamado, ha sido contrariado, no ha sido entendido, ha sido también tergiversado, exagerado en la cuestión. Entonces, pues hoy le pedimos al Señor que Él nos traiga la mayor claridad para poder enfrentarnos a este texto. Hoy vamos a hablar sobre, en pocas palabras, dos cosas. Dos propósitos que tiene el apóstol Pablo para su iglesia y obviamente para nosotros. Edificación y orden. Lo vuelvo a repetir. Edificación y orden. Recordemos que Pablo nos muestra una iglesia en Corinto muy desordenada en muchos aspectos y esto nos da luz para saber nosotros cuál es el
trayecto que debemos cruzar, cuál es el comportamiento que debemos tener, cuáles son las prácticas que debemos adoptar como iglesia, como congregación. En el capítulo 12 de 1 Corintios estuvimos hablando acerca de los dones espirituales. Y en esa ocasión les decía que cuando llegáramos a 1 Corintios 14 íbamos a profundizar un poco sobre el don de lenguas. El don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? ¿Qué significa el don de lenguas? ¿Todavía se sigue viviendo el don de lenguas? ¿Para qué es el don de lenguas? ¿Por qué el don de lenguas? Bueno, soy honesto en primer lugar. Mi propósito no es hacer un estudio exhaustivo sobre esta cuestión, pero sí de pronto aclarar ciertas cosas que el mismo pasaje nos va a hablar. ¿Listo? Entonces, no siendo más, empecemos. 1 Corintios capítulo 14. Recordemos que el tema anterior, el tema que estaba en el proceso, es el amor. Por eso dice el versículo 1 que el amor sea su meta más alta. Que el amor sea su meta más alta. Pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu. Sobre todo, la capacidad de profetizar. Esta palabrita genera muchos pensamientos. Porque ¿qué es profetizar? Somos conscientes que lo primero que se nos viene a la mente, profetizar es decir algo que va a ocurrir en el futuro, ¿cierto? Ese es un primer elemento que de pronto todos tenemos en un inicio, decir cosas que van a suceder en el futuro. Y aquí dice que debemos desear una capacidad dada por el Espíritu, un don dado por el Espíritu, que es sobre la capacidad de profetizar. Pero también quiero traer la colación que profetizar en la palabra del Señor es hablar de parte de Dios. Traer un mensaje de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando el líder, el pastor, la persona que dirige el tiempo de palabra, que está justamente estudiando la palabra de Dios, que es profecía de Dios, pues profetizar también nos lleva a que entendamos como el proceso de enseñar, de predicar. Entonces dice acá que por el Espíritu debemos desear tener la capacidad de poder enseñar, de poder predicar la palabra de Dios. La profecía, teniéndola presente como aquella que predice el futuro, como una profecía apocalíptica, como la profecía de Daniel, como la profecía de Ezequiel, dada a Juan en Patmos, lo que conocemos el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación. Eso es profecía, aquella que predice el futuro. Pero, según el marco, según el contexto que nosotros podemos ver aquí en 1 Corintios, es una profecía que nos lleva justamente a la profecía de la enseñanza, de hablar de lo que ya está escrito. Porque debemos tener mucho cuidado, iglesia. En este tiempo existen falsos maestros, falsas personas que dicen Dios me dijo y lanzan profecías de predicciones, lanzan profecías de cosas futuras, ¿sí? Y lo que nosotros debemos entender del futuro, lo que nosotros debemos saber del futuro, lo que nosotros debemos reconocer del futuro, ya está escrito. Ya está escrito en la palabra del Señor. Entonces, aquí lo que nos está invitando Pablo es a que todos debemos anhelar el poder explicar, conocer, enseñar la palabra de Dios escrita, ¿sí? Y el cambiar el Dios me dijo por la Biblia dice. ¿Qué le parece si tomamos ese ejercicio para cada uno de nosotros? Versículo 2. ¿Por qué Pablo está hablando de la profecía como enseñanza? Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solo a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. El hablar en lenguas, es el don espiritual
que le permite a la persona creyente orar en lenguas desconocidas, sin entendimiento, porque son lenguas que solamente se entienden en el espíritu. Pablo está diciendo acá que hay varios que pueden tener este don, hablar en lenguas, ¿sí? Pero que entienda que el que habla en lenguas solo le habla a Dios, solo le habla a Dios. Porque la gente que si está alrededor lo escucha, no le va a poder entender porque no conoce esa lengua, no conoce ese idioma. Entonces aquí está haciendo una comparación. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. El que profetiza, es decir, el que habla de parte de Dios, el que habla la escritura, el que habla el mensaje del Señor, debe tener tres principios. El mensaje de Dios tiene tres principios: fortalecer o edificar, animar y consolar. Fortalecer, animar y consolar. Un mensaje de parte del cielo tiene estas tres características: edifica tu vida, anima tu vida y consuela tu vida. Porque eso es lo que se ha propuesto el Espíritu Santo con nosotros en medio del trasegar de este mundo. Entonces vuelve Pablo a la misma orientación. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas. Miren lo que dice Pablo. Yo desearía que todos pudiesen hablar en lenguas. Pero aún más me gustaría que todos pudieran profetizar. Pues la profecía es superior que hablar en lenguas. A menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Mire, Dios es Dios presente y es Dios quien habla y quien direcciona. Cuando estudiamos 1 Corintios capítulo 13, vimos que el Espíritu de Dios se manifiesta por medio de sus dones en aquellos como los siguientes: el don del conocimiento del bien y del mal, el don de discernimiento en espíritus, el don de sabiduría. Estos dones van acompañados con el don de la profecía. ¿A qué voy con esto? En algunas oportunidades, el Señor podrá hablar a su vida o el Señor podrá hablar a la congregación de una manera directa sobre un tema actual y un tema directo, de parte del cielo. De parte del cielo. El Señor utilizará a alguna persona. Podrá hacerlo por medio de la interpretación del don de lenguas o por medio del don de conocimiento del bien y del mal, del discernimiento de espíritus o el don de sabiduría. Me explico. Cuando yo tenía alrededor de 23 años de edad, el Señor puso en mí el motivo de oración por el ministerio pastoral tiempo completo. Fueron muchos días de oración, fueron muchos días de ayuno, de entendimiento, de búsqueda de la presencia del Señor. Y yo le decía al Señor: Señor, necesito que me hables, necesito que realmente me hables y tú me asegures que lo que yo estoy pensando no son locuras, que yo no estoy haciendo esto en mis fuerzas o simplemente en mi emoción. Porque ahí sí le dije, como le dijo Moisés a Dios: si tú no me acompañas, no me saques de acá. Si yo voy a ser pastor, si tú quieres que yo sea pastor, tú, mejor dicho, tienes que hablar de una manera poderosa sobre mi vida para yo estar convencido y sustentarme sobre esa palabra toda mi vida. Porque cuando llegue la duda, cuando llegue el desánimo, cuando lleguen las pruebas, tu llamado es lo que me va a sustentar. El Señor fue tan bonito, tan bonito. En esa oportunidad en la iglesia
llegaron unos misioneros de Jucum y fueron a ministrar a los jóvenes el sábado. Y el líder, el que estaba predicando, luego de terminar la predicación fue y oró por mí. Nadie sabía que yo estaba en ese proceso de oración y de búsqueda por ese tema. La verdad, en este momento no recuerdo cuáles fueron sus palabras, pero sí recuerdo el sentimiento de impacto sobre mi vida. El día domingo de esa misma semana, o sea, sábado, eso fue el sábado al siguiente día, él predicó también en la congregación. Y recuerdo tanto que él predicó sobre qué tienes en tu mano que debes entregarle al Señor. Él en ese momento era profeta de Dios. Él estaba hablando a muchos corazones por medio de su palabra. Y el Espíritu Santo dijo a mi vida: entrégame ese orgullo profesional que tienes. Orgullo profesional refiriéndome a mi carrera. Yo estaba recién graduadito de economía, tenía aspiraciones de poder trabajar en un banco, poder ascender, poder hacer una especialización, ser gerente, quién sabe qué cosas. Trabajar en la bolsa o en el Banco de la República, bueno, tantas cosas que de pronto uno se fija. Y ese momento cuando sentí la palabra del Señor, me arrodillé y yo lloraba como un niño. Y yo le decía: Señor, si esto es lo que tú quieres, yo te entrego justamente esto que tú me pides. Y le soy sincero, yo sentí algo como se desgarró de mi corazón y yo se lo entregaba al Señor. Y lloraba como un niño. Al ponerme en pie, se me acerca una muchacha que yo no conocía y que ella no me conocía a mí tampoco. Colombiana ella, pero venía de España. Recuerdo tanto, ella se llama Daniela. Y ella me dijo: tengo una palabra de parte del Señor para tu vida. Profecía, o palabra de sabiduría, o palabra de conocimiento. El Señor te dice que te lances. Así me dijo. Ella sin saber mi proceso. El Señor te dice que te lances. Que tus pensamientos no son locura. Y que Él mismo te ha traído hasta aquí para que entiendas cuál es su voluntad. Y bueno, hoy 16 de diciembre me sigo lanzando y entiendo que este pensamiento no es locura, que el Señor sigue hablando, que el Señor sigue profetizando, que el Señor sigue direccionando, que el Señor sigue guiando. Pero recuerda una cosa: la profecía no es adivinación, porque hay congregaciones que se dicen ser cristianas que adivinan, que usted va y viene una persona y le habla al oído y le dice muchas cosas. Eso se llama adivinación, eso no es profecía. Entonces, en este tema debemos ser muy conscientes y entendidos en lo que el Señor quiere hablar. Por eso también es importante discernir el espíritu. Sí, discernir qué es lo que está sucediendo alrededor. Mi corazón estaba dispuesto, yo estaba esperando una respuesta del Señor y el Señor manda a una persona a hablarme de una manera profética. Y le voy a ser sincero, me ha sucedido muchas veces y le doy gracias a Dios por eso, pero también le pido al Señor en esta mañana que también suceda con usted. Si usted busca al Señor y si usted espera en el Señor, usted obtendrá una respuesta clara de parte del Señor, que lo edifique, que lo anime y que lo consuele. Eso fue lo que me pasó a mí. Eso es lo que me pasa a mí cuando yo me encuentro con su palabra. Me edifica, me consuela y me anima. ¿Sí? Y el don de lenguas, a veces cuando la persona habla en lenguas, aunque no se le entiende lo que dice, el Señor le da la capacidad a otra persona de entender lo que dice para que haya edificación. Y el Señor sigue hablando. El Señor sigue direccionando. Entonces dice el versículo 6. Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes?
Pero si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, sí nos damos cuenta que está todo dentro del mismo círculo: revelación, conocimiento especial, profecía o una enseñanza. Eso sí les sería de ayuda. Aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocerá la melodía. Y si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? Entonces, dése cuenta que Pablo está comparando el mensaje, la enseñanza profética, con la claridad de un instrumento. O sea, la diana tiene que sonar como debe ser para que el soldado sepa que debe despertarse, o que debe ir a la guerra, o que debe dormirse, o que alguien falleció. ¿Cierto? Según la melodía se nos transmite un mensaje. Y lo que pasa, mis amados, es que en la iglesia en Corinto, los hermanos que hablaban en lengua se sentían especiales o se sentían superiores con respecto a los que no lo hacían. Aún en nuestros tiempos hay congregaciones, más que todo congregaciones pentecostales como tal, que declaran que la única expresión de la llenura del Espíritu Santo es el poder hablar en lenguas. Y los que no hablan en lenguas entonces no han sido llenos del Espíritu Santo. Eso está mal. Esto no es así tampoco. Porque el Espíritu Santo muestra su presencia de muchas otras maneras. Muchas otras maneras. El que habla en lenguas no es superior al otro. ¿Sabe quién es superior? El que domina su lengua. Ese sí es superior. El que puede controlar ese pequeño músculo que, como dice Santiago, una pequeña chispa puede hacer un gran incendio. Un pequeño timón puede dominar un gran barco. Así es la lengua en el ser humano. Sabio es y bendecido es, dichoso es el que la sabe dominar. Ese sí es superior. No es superior en su entendimiento para poder actuar. Lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Igual estarían hablando al viento. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene un significado. Pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes. Ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. Mira el sentimiento del apóstol que tiene que ser reconocido por nosotros. Busquemos el bien que fortalece a nuestro prójimo. Busquemos el don que edifica a la iglesia. Busquemos el servicio que bendice a los demás. Ese es el espíritu de todo aquel que ha creído en Cristo. Ese debe ser tu comportamiento, ese debe ser tu pensamiento. La búsqueda de poder bendecir a otros con lo que Dios te ha dado. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora. Dese cuenta, si oro en lenguas, es el espíritu quien ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues, si alabas a Dios solo en el espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes, dice Pablo. Pero en una reunión de la iglesia, para ayudar a otros, preferiría hablar 5 palabras comprensibles
que 10.000 palabras en un idioma desconocido. El don de lenguas, cuando no está acompañado de la interpretación, que es cuando el espíritu de cada uno de nosotros se expresa a Dios mismo, debe ser algo personal, debe ser algo privado, debe ser algo entre tú y el Señor. Porque si no hay entendimiento, no hay necesidad de que otros oigan o estén escuchando porque no van a entender. Por eso dice Pablo, yo hablo en lenguas, pero cuando estoy con ustedes no lo haré. ¿Por qué? Porque me es necesario que ustedes comprendan para que ustedes sean edificados. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión en estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. En las Escrituras está escrito: hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Stop. Vamos a entender lo siguiente. Cuando Pedro, recuerda a Pedro, cuando estaba con sus demás compañeros discípulos, cuando Jesús sube al cielo, Jesús les dice: quédense aquí en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes y reciban el poder de Dios para ser testigos en todas las naciones. Ellos, obedeciendo, se quedan en Jerusalén, y llega un punto en que dice la palabra de Dios que desciende el Espíritu Santo como lenguas de fuego que se posan sobre su cabeza, y dice la palabra de Dios que Pedro empieza a predicar. Pero alrededor de ellos habían personas de muchas naciones y todos le podían entender. Es decir, Pedro, que solo sabía hablar su idioma hebreo, algunas palabras en arameo, no sé, estaba predicando, y por el Espíritu los de otras naciones podían entenderle en su propia lengua. En su propia lengua. Así que, dice el versículo, como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. Los incrédulos de ese momento se preguntaban: ¿por qué este hombre está hablando en mi lengua si él es un hombre ignorante? Es un pescador que no sabe realmente cómo son las cosas. Por eso el hablar en lenguas, en este caso, la capacidad sobrenatural de hablar otro idioma terrenal, es una señal para los creyentes. Perdón, para los incrédulos, más que para los creyentes. Pero la profecía, es decir, el mensaje del cielo, para un momento específico, es beneficio a los creyentes y no de los incrédulos, porque los incrédulos siempre rechazarán la palabra del Señor. Entonces, por eso es que este versículo dice lo que dice. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Vuelve Pablo a hablar de la capacidad no de hablar otros idiomas terrenales, sino de hablar de lenguas angelicales, lenguas que solamente el Espíritu entiende, que muchos de nosotros aún no entendemos. Y si todo el mundo está orando en lenguas, pues los que entren nuevos van a pensar que están locos, y es verdad. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente no entiende esas cosas, que no entienden esas cosas, entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Mire, cuando dice que la profecía es para edificar, animar y consolar, es porque la palabra de Dios es la que nos lleva a estar convencidos de pecado y a juzgar nuestro pecado para que nos arrepintamos. Al escuchar, sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios, declarando: en verdad Dios está aquí, entre ustedes. Ahora bien, listo, hasta ahí, el 26 es mañana, me pasé. Al escuchar sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios, declarando: en verdad Dios está aquí, entre
ustedes. Entonces, recapitulemos para concluir. El don de lenguas tiene dos manifestaciones. El primero es una manifestación en la cual el Espíritu es quien ora, ¿cierto? Idiomas que no conocemos. Y es edificado la persona que lo vive, porque ora por medio del Espíritu. Y el Espíritu intercede por nosotros cuando nosotros no sabemos ni qué decir, ni cómo orar, dice Romanos. 2. Pero también está la posibilidad del don de lenguas, como lo que pasó con Pedro, que enseñaba la palabra en diferentes idiomas, él sin saberlo. Él sin conocer esos idiomas. Es una capacidad sobrenatural para que los incrédulos escuchen el mensaje del Señor. El don de la profecía va acompañado de esa palabra de conocimiento, esa palabra de sabiduría, esa palabra para el momento de alguna o para alguna persona X o Y momento. También la profecía predice el futuro, pero es una profecía más bíblica, no es una profecía que nos corresponda a nosotros. Y se nota la profecía como aquella enseñanza, es decir, coger la palabra del Señor y predicarla y enseñarla. Es decir, lo que hacemos, digamos, en este momento es un acto profético. Hablamos lo que la Biblia dice para cada uno de nosotros. Teniendo esto presente, pues mis amados, como dice Pablo, deseemos tales capacidades. Oremos al Señor para que Él nos llene con su don de lenguas, para que nuestro espíritu pueda gemir, para que nuestro espíritu pueda clamar de una manera especial y poderosa. 2. Pidámosle al Señor que nos dé la capacidad de poder enseñar su palabra, de poder ser claros y de poder por medio de ella edificar, animar y consolar a los que nos escuchan. Padre, en este momento yo quiero darte gracias por este tiempo devocional. Yo te pido, Señor Dios, que para los que hayan estado atentos haya sido de bendición. Te pido que hayas tú hablado en nuestras vidas. Señor, y tú nos dijiste dos palabras antes de iniciar: edificación y orden. Señor, que nuestras vidas estén siempre proyectadas a edificar, a bendecir a los demás con lo que tú nos has entregado a nosotros. Señor Jesús, y también yo te pido, Padre de la Gloria, que seas tú ayudándonos a tener el orden que proviene de ti, Señor Dios, en nuestras reuniones, en nuestras vidas, Padre, en nuestro trayecto, en nuestro vivir contigo, en cada uno de nosotros. Mi buen Dios, ponemos este día en tu presencia. Ayúdanos, acompáñanos, bendícenos, Padre, y háblanos, Señor. Yo te pido que perdones nuestros pecados y que nos limpies de toda maldad, Señor Dios. Que tu gracia nos cubra con su bien, Padre, y que tu rostro resplandezca sobre el nuestro. Yo quiero darte gracias en esta hermosa mañana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, entonces no siendo más, me despido, les recuerdo, seguimos en 40 días de oración por nuestros hijos. Hoy, miércoles 16 de diciembre, vamos a orar por protección. Vamos a orar por protección sobrenatural sobre nuestros hijos. ¿Cómo puedo ingresar? www.soycasadegracia.com y allí va a poder, dice asistir a la reunión. Usted le pincha allí a las 8 de la noche, media horita de fuego, de avivamiento, de clamor, de intercesión ante nuestro Señor Todopoderoso. No siendo más, ahora sí me despido. Me alegró mucho compartir con ustedes estos minutos y nos vemos mañana en un nuevo episodio de Haciendo Juntos el Devocional. Feliz día.